Descubre las 2 horas de reveladoras historias de terror atormentadas en campamentos malditos. El aire era denso y pesado cuando Javier y sus amigos llegaron al campamento abandonado en las montañas de Puebla. El lugar, plagado de rumores de almas perdidas y susurros escalofriantes, casi parecía respirar. Las cabañas en ruinas se alzaban como sombras contra el cielo, y entre risas nerviosas, los jóvenes comenzaron a instalar su tienda, desoyendo las advertencias de los ancianos del pueblo. La dama de blanco había sido el tema de conversación, sus historias inquietantes interrumpidas solo por el viento que soplaba entre los árboles. La valentía de Javier y su deseo de aventura empujaban a su grupo, temerarios ante el miedo. Mientras la tarde se desvanecía en sombras, comenzaron a contar anécdotas de terror, pero un escalofrío recorrió el aire cuando notaron que sus risas parecían desvanecerse, absorbidas por el misterio del lugar. Uno a uno, fueron cayendo en un nerviosismo palpable, hasta que Sofía, fascinada, se acercó a un espejo polvoriento en una de las cabañas. «Miren esto», dijo, tocando su superficie. De pronto, el ambiente cambió. Se sintió un viento helado que hizo que todos se estremecieran. «¿Sintieron eso?», murmuró Carlos, sus ojos abiertos de par en par. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, el silencio se hizo pesado, casi como si el bosque mismo contuviera la respiración. Con el tiempo, cada tic del reloj se volvía más angustiante. «Vamos a contar una historia para espantar el miedo», sugirió Javier, tratando de distraer a sus amigos. Pero en el instante en que comenzó a relatar su historia, un grito desgarrador resonó en la noche. Un eco ensordecedor que pareció llegar desde lo más profundo del bosque. El miedo se apoderó de ellos. El frío se volvió más intenso y todos se miraron, incapaces de articular palabras. «Mi abuela hablaba de la dama de blanco», comenzó Carlos, su voz temblorosa. «Ella se lleva a quienes se atreven a acercarse a su lugar». Los murmullos de sus amigos crecieron, pero no sabían que la historia de Carlos tenía más peso del que imaginaban, que su hermana había desaparecido en el mismo lugar años atrás. La atmósfera se cargó de un miedo espeso mientras el grupo empezaba a desmoronarse. Un estremecimiento recorrió la tela de la tienda, casi como un susurro que les advertía que no estaban solos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La tensión creció al unísono con sus corazones. El silencio se tornó ensordecedor. De repente, una sombra oscura se deslizó entre los árboles, y un aliento helado se sintió alrededor de ellos. Todos se congelaron, con el pánico en sus rostros. «¿Lo vieron?», preguntó Sofía, pero antes de que alguien pudiera responder, el espejo que había atraído a Sofía comenzó a vibrar como si una fuerza desconocida lo activara. Las luces de sus linternas titilaban, y una presencia amenazante parecía acecharlos en la oscuridad. Ahí, atrapados en el horror del momento, comprendieron que la dama de blanco podía estar más cerca de lo que pensaban. La desesperación iba en aumento, sus secretos saldrían a la luz, y la unión del grupo amenazaba con romperse. Juntos, tendrían que enfrentarse a sus propios fantasmas y a una poderosa leyenda que no perdonaba. ¿Se atreverían a descubrir la verdad, o sus secretos los llevarían a la perdición? La noche aún no terminaba, y el miedo palpitaba en el aire. El espejo vibraba cada vez más,
como si intentara comunicarse, llamando a los jóvenes hacia su interior. El pánico se apoderó de Javier y sus amigos, pero algo más profundo los mantenía ahí, pegados al suelo. Carlos, con la voz entrecortada, avanzó un paso hacia el espejo. «No deberías acercarte», advirtió Sofía, pero ya era demasiado tarde. La fuerza del espejo parecía absorberlo, y una imagen distorsionada de su hermana apareció de repente. Ella sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, una mueca horripilante que heló la sangre a todos. «¡No!», gritó Carlos retrocediendo, pero algo lo retenía. Una sombra oscura como tinta se proyectó desde el espejo y sin previo aviso se abalanzó sobre él. El grupo gritó al mismo tiempo, una mezcla de miedo y horror, mientras la sombra lo arrastraba hacia el espejo. «¡Ayúdame!», suplicó Carlos. Sus gritos resonaban en la noche. Javier, que nunca había sido un cobarde, sintió un impulso irracional de actuar. «¡Sujétense!», gritó, corriendo hacia su amigo. Sofía y el resto lo siguieron, intentando tirar de él. La sombra se retorcía, como si luchara por consumir a Carlos por completo. El tiempo pareció ralentizarse, la desesperación llena de sudor y pánico corría por sus venas. Un estruendo sordo resonó de repente, todos se congelaron, la cabaña misma parecía gemir, como si el edificio estuviera vivo, los troncos de madera crujían, y un desgarrador lamento se mezcló con los ecos de la risa lejana. La dama de blanco podía estar observando, esperando su momento. «Déjalo, no podemos perderlo», gritó Sofía, pero Javier no podía dejarlo. Desesperado, tomó la palma de Carlos y tiró con todas sus fuerzas. Una energía oscura estalló, y con un grito ensordecedor, Carlos fue liberado. Rodó sobre el suelo, tembloroso y pálido, pero estaba a salvo. El grupo respiró lentamente, con el corazón todavía latiendo con fuerza. La luz de sus linternas parpadeó, y fue en ese momento que vieron lo que antes había sido solo oscuridad. Una figura se formaba en la niebla. Vestida de blanco, su rostro era una mezcla de belleza etérea y dolor. Los ojos de la dama de blanco brillaban con una tristeza profunda. «Ayúdenme», susurró, su voz resonando como un eco en sus mentes. «Cásate conmigo o nunca escaparás». El pánico se apoderó de Javier y sus amigos. Con cada palabra, la figura se acercaba más, y la atmósfera se tornaba irrespirable. Estaban atrapados entre esta leyenda y el poder de sus propios miedos. «Debemos irnos ahora», exclamó Javier, pero el suelo temblaba a su alrededor, y la cabaña parecía cerrarse en torno a ellos. Mientras retrocedían, la ominosa figura se alzaba, extendiendo sus brazos. La risa de Carlos se convirtió en llanto. Su rostro estaba lleno de terror y confusión. «No puedo dejar de pensar en ella». La sombra comenzó a entrelazarse con la figura, como si cada uno necesitara del otro. Los amigos se miraron, sabiendo que su unión sería puesta a prueba. La dama de blanco les había dado una oportunidad, pero esto era realmente un rescate, o una trampa mortal. «¿Qué hacemos, Javier?», preguntó Sofía, completamente aterrorizada. Javier tragó saliva, sintiendo el sudor frío en su frente. «Si queremos salir de aquí, tendremos que confrontar nuestros secretos, y quizás aquello que nos une a este lugar». El aire volvió a enfriarse y la dama sonrió con desesperación, convirtiendo su belleza en una atrocidad. «Solo tienen 2 horas». El tiempo se convirtió en su enemigo, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos y el reloj marcaba el compás de su inminente destino. Las preguntas resonaban en sus mentes. ¿Qué secretos tendrían que revelar antes de que ella reclamara lo que era suyo? La noche aún no había terminado, y cada susurro del viento era un recordatorio de que el verdadero horror apenas comenzaba. La dama de blanco avanzó hacia ellos, sus ojos vacíos fijados en cada uno, como si pudiera ver a través de sus almas.
Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Debemos dividirnos», sugirió Javier, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que se apoderaba de él. «Si cada uno enfrenta lo que oculta, quizás tengamos una oportunidad». «¿Estás loco?», protestó Carlos, su rostro aún pálido. «No podemos separarnos, puede ser». La dama levantó una mano, interrumpiendo sus palabras y haciendo que la atmósfera se espesara aún más. «Sus secretos están ligados a este lugar», dijo la figura con una voz que resonaba en sus mentes como un mantra. «Revelen lo que esconden, o quedarán perdidos por siempre». «No hay tiempo para discutir», aseguró Sofía, la adrenalina bombeando por sus venas. «Si esto es lo que hay que hacer, que así sea». Así, cada uno se preparó para enfrentar sus propios demonios, al menos lo que creían que eran. Sofía eludió la mirada de sus amigos, sintiendo cómo la presión del ambiente se intensificaba. En los rincones oscuros de su mente, un recuerdo resurgió. Su padre, abandonando la casa, la mirada de decepción en su rostro. ¿Acaso eso era lo que la dama buscaba? ¿Su traición oculta? «Aquello que nos ató a este lugar deberá ser liberado», murmuró la dama, y el eco de su voz resonó en las paredes de la cabaña como un canto fúnebre. La niebla comenzó a espesar, casi palpable, envolviendo a cada uno en su abrazo gélido. Carlos fue el primero en moverse. La sombra aún lo acechaba, enrolándose en su mente y trayendo a la superficie su miedo a la soledad. Se plantó firme, decidido a enfrentar su propio secreto. El día que él provocó el accidente, la risa de su hermana resonando aún en su cabeza. «No lo puedo olvidar», gritó, sacudido por una mezcla de culpa y rabia. En ese instante, la dama alzó la mano y una pequeña esfera de luz apareció entre ellos. «Profundiza más», ordenó ella, mientras la esfera se desplazaba lentamente hacia Carlos. Sin pensarlo, él gritó de dolor. Los recuerdos comenzaron a mostrarse, cargados de emociones. Miedos, lágrimas y gritos se entrelazaban, y en cada imagen veía el reflejo de su culpa manifestada, una forma de reclamarlo. Era un ciclo interminable. Mientras Carlos luchaba, Sofía se encontraba en un rincón más oscuro de la cabaña. La dama la miraba fijamente. «Tú no has enfrentado tu verdad», dijo, y ahora su voz parecía burlona. Sofía recordó la noche en la que su madre sufrió un accidente. Ella había estado discutiendo con su padre. «No fui yo, no lo hice a propósito», balbuceó, mientras el aire alrededor de ella vibraba y su miedo comenzaba a tomar forma. «Cásate conmigo», susurró nuevamente la dama, mostrando un destello de esperanza en sus ojos vacíos. El terror y la tristeza se confundían, atrapando a Sofía en el ciclo de su propia historia. La dama de blanco avanzó, su presencia cada vez más agobiante. Cada uno en el grupo enfrentaba un pedazo de su dolor. La cabaña parecía gritar sus secretos, las paredes temblaban como si pudieran escuchar sus confesiones. La niebla se espesa y los susurros de la noche se intensificaron, arrastrando todo a su paso. «¡Javier!», gritó Sofía repentinamente, mientras un nuevo escalofrío recorría su cuerpo. «¡Debemos salir!». Pero Javier no se movía. Estaba atrapado en su propio horror, desentrañando las capas de su propia oscuridad. «No sé si puedo», murmuró, sintiendo el peso de su propia historia. Mientras el tiempo corría, una vislumbre de la dama aparecía y desaparecía, entrometiéndose en su confusión. Cada segundo contaba, cada uno debería enfrentarse a lo que dejaron atrás. Una serpiente de sombra se deslizó detrás de Javier y el terror le oprimía el pecho. «Hay que hacerlo ya», insistió Sofía desesperada. En su mente resonaban las palabras de la dama. ¿Pueden soportar el verdadero dolor de sus almas? El reloj avanza con cruel determinación. La vida de cada uno de ellos pendía de una verdad no dicha. «Esto es solo el comienzo»,
murmuró la dama, una sombra esbozando una sonrisa, y el grupo sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. A medida que el tiempo seguido se desvanecía, un muro entre ellos se levantaba, y esa risa burlona reverberó en sus oídos. ¿Sobrevivirán a la verdad revelada? ¿O será su caída? La pregunta quedó en el aire mientras la cabaña se oscurecía lentamente, y el reloj en la pared golpeaba con insistencia. El ambiente se tornó denso, como si la propia cabaña se resistiera a dejar escapar a sus visitantes. Sofía sentía el sudor frío en su frente mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Susurros implacables llenaban el aire, como si el pasado estuviera reclamando su espacio. «Carlos», murmuró Javier, apenas con voz. La lucha de su amigo resonaba en sus oídos, la tormenta de sentimientos lo atormentaba. «Debo ayudarlo». Con decisión, dio un paso hacia el centro de la habitación, pero el miedo lo anclaba. La dama de blanco se volvió hacia él, su mirada pareciendo atravesarle. «¿Qué es lo que temes? ¿Acaso no es mejor afrontar la verdad?», preguntó, su voz una mezcla de compasión y burla. Javier la miró a los ojos, vacíos e implacables. En su interior, una batalla se libraba. Recordar no parecía una opción. Sin embargo, la imagen de su hermana, con el rostro lleno de lágrimas tras ser abandonada, se presentó en su mente como un grito desgarrador. «No quiero recordar», afirmó, pero la dama sonrió. «Es demasiado tarde. Ya lo has olvidado todo», dijo ella, extendiendo sus brazos hacia él como si quisiera envolverlo en la oscuridad. Con cada sílaba, las sombras se elevaron, intentando capturarlo en su abrazo frío. Mientras tanto, Sofía miraba a Carlos, quien seguía atrapado en su tormento. «Carlos, sal, tienes que luchar». Pero sus palabras eran como ecos en una caverna vacía. Él seguía gritando, su rostro contorsionado por el dolor, y cada grito resonaba como un martillo que golpeaba con furia su mente. La esfera de luz que la dama había creado brilla intensamente, oscureciendo todo a su alrededor. De repente, una visión pasó por su mente como un flash. La cara de su madre en el suelo, el silencio absoluto tras el impacto. «No, no», balbuceó Sofía, retrocediendo ante la angustia. Recordar significaba aceptar lo que había hecho, lo que podría haber cambiado. «Esto no es real, no puede serlo». La dama de blanco sonrió con desdén. «Es real, querida. Cada secreto, cada dolor y cada lágrima. La verdad pesa mucho más de lo que parece». La niebla a su alrededor comenzó a girar con furia, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. Una risa baja resonó en la cabaña, como un eco lejano de un pasado olvidado. «No puedes escapar de ti misma, Sofía», dijo la dama. «Tu verdad pugna por salir». En un instante de lucidez, Sofía recordó una promesa hecha a su madre, que siempre mantendría unida a su familia. La culpa le aplastó el pecho. Había sido su irresponsabilidad la que llevó a la tragedia. «¡Basta!», gritó, llena de rabia y dolor. Su grito atravesó la niebla, sacudiendo algo en la profunda oscuridad que los rodeaba. Justo en ese momento, Carlos dejó de gritar. La esfera de luz tembló, y el espacio se volvió inquieto. «¡Ayúdame!», imploró Carlos, y sus ojos estaban llenos de desesperación. «No puedo soportarlo más». Otro segundo pasó. Un silencio sepulcral invadió la habitación, y la dama de blanco se volvió hacia Carlos. Con un movimiento suave de su mano, liberó la esfera de luz. Al instante, recuerdos corrieron por la habitación y comenzaron a entrelazarse, susurros de traición y dolor. Las sombras en los ojos de todos se alzaron doblando la realidad misma. «¿Qué es lo que verás cuando enfrentes tu secreto?», preguntó la dama, y su risa resonó como un eco aterrador. El tiempo pareció detenerse, y una especie de atmósfera estática los envolvió.
Sofía, ahora paralizada, comprendió que cada uno de ellos tenía que enfrentarse no solo a su propio secreto, sino también a la verdad de los demás. ¿Podrían soportar la carga que les esperaba? Una sombra se deslizó detrás de Javier, y la dama se acercó aún más, susurros de la cabaña llenando el silencio eterno que envolvía sus corazones. Si no lo hacen, lo perderán todo. ¿Están listos para enfrentar lo que han ocultado? Retumbó su voz, y todos sintieron el peso de su pregunta. La cabaña comenzó a girar, su entorno distorsionándose. La risa se transformó en lamentos, y las sombras en sus corazones se tornaron físicas. En ese caos, Sofía miró a sus amigos, aterrorizada por lo que podría suceder. ¿Y si perdemos?, preguntó, mientras el tiempo se desvanecía, aferrados a la promesa de un camino aterrador. Pero, ¿acaso encontrarían en el horror la verdad que necesitaban? La luz parpadeó, y en el eco de la risa de la dama, una nueva pregunta golpeó sus mentes. ¿Qué harían por salvarse? La cabaña seguía girando, como un torbellino que los atrapaba en su interior. Javier podía sentir cómo la desorientación comenzaba a deslizarse por su piel, llevándose su sentido de la realidad. No puede estar pasando esto, murmuró, agarrándose de una de las paredes, su sudor empapando la madera áspera. «¡No nos rendiremos!», gritó Carlos, aunque su voz temblaba. Con una energía repentina se levantó, buscando en sus amigos un destello de aliento. No podemos dejar que esos recuerdos nos vean débiles. Debemos enfrentarlos. ¿Y si no podemos? ¿Y si es demasiado tarde para nosotros?, cuestionó Sofía, sus ojos llenos de pánico. La imagen de su madre seguía atormentándola, como un fantasma que no podía desfallecer, y cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo se hacía más vívido. La dama de blanco se acercó, su sonrisa cruel iluminada por la esfera cambiante que ahora parecía girar como un vórtice. Las sombras danzaban en su vestido, burlándose de la inseparabilidad de su pavor. ¿No es hermoso? Todos sus secretos en un mismo lugar, listos para cobrar vida, solo necesitan dar un paso al frente. El aire se volvió espeso. Las palabras de la dama calaban hondo, infiltrándose en cada pensamiento. Sofía sintió que una voz interior la empujaba a rebelarse. «¡No!», balbuceó para sí misma. «¡No puedo!». En ese instante Javier, aún aferrado a la simulación de estabilidad, decidió avanzar. «Basta de juegos. Si tienen algo que decir, díganlo». Su voz resonó como un trueno, retumbando en la cabaña. En el caos, un silencio momentáneo se asomó. Las sombras vacilaron y un lamento profundo hizo eco en la habitación. La dama de blanco, satisfecha con su osadía, habló con tono gélido. «Ah, querido Javier, la verdad siempre tiene un precio, pero no uno que puedas pagar sin sacrificio». Las luces comenzaron a parpadear y en cada destello visiones de sus peores temores se dibujaban. Sofía vio la cara de su madre, pero a su lado apareció su hermana, en el suelo, lágrimas escurriendo como un río en su rostro. «¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estabas allí?». La voz resonó en su mente, amplificándose con cada latido de su corazón. Las visiones lastimaban. Se sentía como si imposibles cadenas comenzaran a entrelazarse en su pecho. «No», intentó decir, pero la culpa le sorprendía, asfixiándola. Carlos, sintiendo la angustia de Sofía, se interpuso. «Es momento de despejar todo esto. Dame tu mano». Él le extendió la mano firme y decidida. Javier, sintiendo la conexión que florecía entre los dos, se unió a ellos. «No podemos dejarla sola en esto. Lo enfrentaremos juntos». Se sumó a sus lados, formando un triángulo de resistencia. Pero la dama de blanco solo reía, su risa errante, transparente en la espiral de las sombras. Juntos, qué dulce ilusión,
pero cada uno tiene su propio secreto, su propio dolor que los consume. ¿Qué harán al descubrir que algunos de ellos han traído su propia condena? Su voz se elevó, resonando con eco, y una ráfaga de sombras se abalanzó sobre ellos. Las luces parpadearon todavía más, y cada uno de ellos sintió el llamado de una voz familiar, una voz que resonaba en sus recuerdos más oscuros. Sofía sintió un tirón en su mente, una imagen fugaz de su madre sonriendo, mientras un susurro dulzón lo acompañaba. Nunca olvides. El caos aumentaba y el suelo temblaba bajo sus pies. Sofía, temblando, cerró los ojos, sintiendo pulsar en su cabeza los ecos de los secretos reprimidos. «¡No! ¡No puedo recordar!», gritó, y las sombras parecieron detenerse un instante, pero la risa de la dama de blanco creció, envolviendo la habitación en una energía ominosa. «El tiempo se agota. ¿Qué harán para salvarse? Es hora de que cada uno decida, pero deben actuar rápido, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir». La luz de la esfera comenzó a desvanecerse, y un oscuro abismo se abrió a sus pies, engullendo el suelo, como una puerta a lo desconocido. Sofía miró a sus amigos, con el corazón palpitando fuerte en su pecho, sabiendo que el enfrentamiento vendría. «¿Qué harías por salvarte?», resonó de nuevo la dama, y en ese último instante la atmósfera se volvió crujiente, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Quién se atrevería a afrontar sus propios demonios, sabiendo que un paso en falso podría significar la pérdida total? El abismo ante ellos se extendía como un océano de tinieblas. Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió cómo la desesperación se apoderaba de su pecho. «No podemos caer, no debemos caer», susurró casi para convencerse. Carlos y Javier la miraron, sus rostros reflejaban miedo, pero también un destello de determinación. «Debemos encontrar lo que nos ató aquí», dijo Javier, su voz quebrada pero firme. «Si los recuerdos nos han encadenado, tal vez hay una manera de liberarnos, si los enfrentamos uno a uno». Sofía asintió lentamente. Tenía razón. Lo que estaban viendo eran solo fragmentos de lo que habían dejado atrás, recuerdos que habían enterrado y que ahora demandaban salir a la luz. La dama de blanco, que parecía alimentarse de su angustia, inclinó levemente la cabeza, su risa resonando como un eco lejano. ¿Y cómo planean enfrentar lo que han olvidado? Cada uno lleva en sí un peso tan terrible. El sacrificio será más alto de lo que imaginan. Carlos miró a Sofía, luego a Javier. «No tenemos otra opción. Lo hacemos juntos, lo enfrentamos, así sea arriesgando lo que somos». La dama de blanco se rió más fuerte, sus ojos brillando con una luz malévola. «Así será, entonces. ¿Quién quiere empezar?» Un silencio incómodo se apoderó del aire. Sofía, sintiendo el frío gélido en sus huesos, dio un paso adelante. Yo haré lo que sea necesario». Con determinación en su voz, comenzó a hablar. «Desde que mi madre...». Las sombras danzaron alrededor de ella, y de pronto se encontró en un lugar que había olvidado, un cuarto pequeño, decorado con juguetes infantiles y fotos envejecidas. En la esquina, su madre sonreía, pero su rostro ahora estaba marcado por la tristeza. «¿Por qué no viniste cuando más te necesitaba?», susurró. El dolor atravesó a Sofía como un cuchillo. «Lo siento, mamá. No sabía cómo enfrentarme a esto. Tenía miedo», gritó, mientras la imagen se desvanecía en una bruma oscura, llevándose consigo el eco de su ruego. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que había perdido toda su fuerza. Su cuerpo era un campo de batalla entre la culpa y la necesidad de redención. «Bien hecho, Sofía», exclamó Carlos. «Ese es el primer paso. Recuerda que no estás sola». La figura de su madre había desaparecido, pero el consuelo de sus amigos lo envolvió como un abrazo cálido. Las luces titilaron de nuevo,
y la dama de blanco se acercó, su expresión cambiante entre la burla y la admiración. Tan conmovedor, pero ¿será suficiente? Carlos, es tu turno, dijo, sus palabras enredándose en las sombras como hilos de un destino ineludible. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con gran esfuerzo se dirigió al centro del vórtice. En un instante se encontró en medio de una conversación que había mantenido con su padre años atrás. Un alegato lleno de reproches, oscuro y palpable. «Tú nunca quisiste ser parte de mi vida», se escuchó gritar, una frase que había coleccionado como un trofeo de rencor. Las sombras envolvieron su voz, y una representación de su padre apareció, su rostro incomprensiblemente desencajado. «Te hice un favor, Carlos. Te dejé solo para que encontraras tu camino. Pero nunca lo hiciste», replicó la visión, su tono incisivo, como una espada. «No digas eso. He luchado. He querido ser mejor, pero no sabía cómo», Carlos imploró. La desesperación torrencial lo invadió, y un torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Con un grito desgarrador, dejó que su dolor saliera. «Te perdono, papá». En ese instante, el aire tembló y la imagen se desvaneció mientras la sombra que lo envolvía retrocedía. Sofía y Javier lo miraron fijamente, sorprendidos y aliviados. Pero el gozo no duró mucho. La dama de blanco se reía aún más, como si las revelaciones solo fueran el principio. El peso de sus elecciones es ligero comparado con lo que aún está por venir. Javier, tú eres el último, listo para enfrentar tu verdad. La atmósfera se tornó aún más intensa y Javier sintió que todo su ser temblaba. El terror lo envolvía, un helado presagio que se apoderaba de su mente. ¿Qué puedo perder ahora?, se preguntó en voz baja, mientras un oscuro eco resonaba en su interior. Una sombra emergió del abismo, y el terror llenó su pecho al reconocer lo que enfrentaría. No puede ser», gorgoteó, mientras la dama de blanco sonreía, su mirada hundiéndose en la angustia de Javier. La luz titilante se apagó por completo y el silencio se volvió aplastante. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, como depredadores al acecho, y una risa resonó en las tinieblas. La pregunta atormentó a Javier. ¿Estás listo para descubrir el secreto que has estado ocultando, aunque signifique frenar tu propia realidad? Cada uno de ellos sabía que el tiempo se estaba agotando, y que la verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Pero a qué precio? Javier sintió cómo el sudor le empapaba la frente. Su corazón latía con fuerza, desafiando cada latido a escapar de una realidad que comenzaba a desdibujarse. La dama de blanco lo miraba intensamente, como si disfrutara de su agonía. Las sombras que lo rodeaban se acercaban, susurrándole secretos ocultos, sus voces retumbando en su mente. «¡Espera! ¡No puedo hacerlo!», gritó Javier, buscando la mirada de Sofía y Carlos, buscando refugio en sus ojos. Pero ellos parecían tan incrédulos como él, atrapados en sus propias pesadillas. «Ya no hay vuelta atrás, Javier. Tu pasado te está reclamando», le dijo la dama de blanco con una voz sedosa y afilada. Ella extendió su mano, y una luz perturbadora surgió de la oscuridad, proyectando su forma delgada y espectral hasta ocupar todo el espacio, como si el mismo abismo temiera rendirse. De repente el tiempo pareció detenerse. Javier, aterrado, recordó aquella noche hace años, la noche que había olvidado. En su memoria, vio la cara angustiada de su hermano menor, pidiéndole ayuda antes de que todo se volviera negro. Tiró de los hilos de la oscuridad, una cuerda rota que los unía, y supo que todo había sido su culpa. «¿Por qué no lo salvé? ¿Por qué no estuve ahí?», murmuró, y la penumbra alrededor de él se convulsionó, respondiendo a su sufrimiento. La dama de blanco sonrió, deleitándose en su tormento. «Ah, sí, el peso de la culpa. Un excelente comienzo. Dímelo». El rostro de su hermano apareció.
no como un niño desamparado, sino como una criatura enojada, ansiosa por venganza. «Me prometiste que no me dejarías», clamó, su voz resonando en el aire como un eco maldito. La imagen se hizo más nítida, mostrando la angustia en sus ojos, llenos de una tristeza que cruzaba los límites de la comprensión. Lo siento tanto», sollozó Javier, su voz quebrándose bajo la presión de la culpa. Cerró los ojos, tratando de alejarse de la sombra de su propio fracaso. Pero no había forma de escapar. «Perdóname, por favor, perdóname». La dama de blanco, satisfecha, se acercó aún más. «¿Ves? La verdad siempre viene a por ti. El perdón que buscas no se lo puedes ofrecer a los muertos, Javier. Necesitas enfrentar no solo la pérdida, sino lo que hiciste». El aire a su alrededor se volvió frío y denso, y las sombras comenzaron a formar figuras grotescas, como si las culpabilidades se materializaran. La caída en el abismo se hacía inminente. «No, no, no quiero esto», gritó, pero las sombras comenzaron a absorberlo, como si la oscuridad estuviera ansiosa por consumir su temor. Ante el terror abrumador, recordó las palabras de su hermano en sus últimos momentos. «Siempre confiaré en ti». «Si confías en mí, entonces déjame en paz», bramó, luchando contra la oscuridad que lo envolvía. Las sombras chillaron, como si se alteraran ante su desafío. Fue entonces cuando vio una luz brillante al final del abismo, una pequeña pero intensa chispa que parecía ofrecerle una oportunidad de redención. Sofía y Carlos lo observaron desde la distancia, temerosos, sintiendo la tormenta de emociones que agolpaba el ambiente. «Javier, resiste», gritó Sofía dando un paso hacia él, pero la dama de blanco la detuvo. «No pueden intervenir. Esto es solo para él». El rostro de la dama se torció en una mueca de satisfacción. Al acercarse a Javier, una línea de sombra se tensó entre ellos. Por un instante, la oscuridad vaciló, y Javier sintió ese destello de esperanza. Aún había tiempo, aún podía luchar. «Si quieres mantenerme aquí, debes saber que no me rendiré tan fácilmente. No tengo miedo», exclamó con fuerza, haciendo eco de sus propios temores, alimentando la llameante chispa de coraje en su interior. Las sombras a su alrededor se retorcieron, incapaces de lidiar con su resistencia. Su risa resonante se tornó un grito ensordecedor. Justo entonces, el suelo tembló cuando una grieta se abrió bajo sus pies. Javier sintió que estaba a punto de caer, pero un impulso desgarrador le empujó hacia la luz. «No, no, tú no puedes», gritó la dama de blanco. Su voz se volvía cada vez más estridente. Pero algo en el aire había cambiado, y Javier extendió su mano hacia la luz, dispuesto a confrontar lo que había temido toda su vida. La luz se intensificó, y su pecho se llenó de una sensación de libertad. Sin embargo, antes de ser engullido por ella, Javier solo pudo pensar en su hermano y en lo que realmente significaba el perdón. La imagen de su hermano titiló en su mente, y con ello la pregunta se hizo evidente. ¿Podría un simple perdón reparar lo irreversible? Un estruendo sacudió el abismo, y mientras Javier luchaba contra la oscuridad, una voz resonó a través del silencio, lacerante y ominosa. «El verdadero terror no es recordar, sino lo que harás con ese recuerdo». Mientras todo parecía desmoronarse, la incertidumbre invadió el aire, y la realidad se distorsionó, dejándolos a todos preguntándose ¿qué les deparará este nuevo camino? La luz brillaba con una intensidad casi cegadora, pero la oscuridad a su alrededor no se rendía. Javier sentía cómo las sombras se retorcían, gritando en un coro de lamentos, deseosas de atraparlo nuevamente. Su mano, extendida hacia la luz, se llenó de un ardor extraño, una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería esta su salvación o solo otra trampa de la dama de blanco? «El perdón», pensó, mientras las figuras sombrías danzaban a su alrededor, susurrando los pecados que lo habían llevado hasta aquí.
La voz de su hermano resonaba en su mente como un tambor. «Me prometiste que no me dejarías». Javier apretó los dientes, recordando la traición y el abandono, y el dolor de no haber podido salvarlo. La culpa era su sombra constante. De repente, un grito desgarrador sacudió el aire. Javier giró la cabeza y vio a Sofía y Carlos, atrapados por una neblina oscura que parecía absorber su energía. «¡Sofía!», gritó, pero su voz se ahogó entre el caos. La dama de blanco se giró, sonriendo con crueldad. «No puedes salvarlos, Javier. Solamente hay espacio para uno en esta luz. ¿Cuál elegirás? ¿Ellos o tu propio perdón?» Su risa era como un crujido de huesos, corroída por el placer de verlo sufrir. «Tú no decides. No haré lo que quieres», respondió, mirando la luz con más intensidad, como si pudiera realmente elegir. La luz parecía vibrar, como si esperara su decisión, pero el miedo comenzaba a drenarlo, su energía flaqueaba mientras las sombras se aferjaban a su piel. «Recuerda el pasado, todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste. No escaparás de esto», susurró la dama, acercándose. Javier sintió su aliento helado, cargado de un hedor a muerte y desesperación. «No quiero recordarlo», exclamó, y al hacerlo las sombras aprovecharon su dolor. Se lanzaron sobre él, envolviéndolo en una red de recuerdos. Vio el rostro angustiado de su hermano, escuchó su llanto en la oscuridad, y el roce de los dedos de un niño que desaparecía. Se le nubló la vista, la sombra de su propio fracaso se abarrotó en su mente. La luz comenzó a disiparse ante la abrumadora presencia de su culpa. «¡Basta!», bramó, pero su voz se perdió en el eco angustioso de sus memorias. Era como si un imán lo atrajera hacia el abismo, donde sus más oscuros temores se arremolinaban. «Javier, escúchame», oyó la voz de Sofía entre las sombras. «Resiste, no te dejes vencer». Su tono era un ancla en medio de la tormenta. Javier buscó su mirada, y en un instante recordó la razón detrás de su lucha: el amor, la promesa de no rendirse. La luz parpadeó nuevamente, vibrando con un nuevo ímpetu. Él respiró hondo y comenzó a caminar, empujando las sombras con cada paso. El perdón no significa olvidar, significa vivir con ello y dejar que no controle mi vida. Las sombras gritaron al escuchar estas palabras, tambaleándose como si estuvieran frente a una tormenta. Javier se sintió poderoso. La luz no solo era un refugio, era un baluarte contra su propio miedo. «Está bien, hermano. Te recordaré siempre, pero ya no seré tu prisionero», murmuró, sintiendo que la angustia comenzaba a diluirse. Las sombras intentaron hacerse más densas, pero él avanzó. La dama de blanco, furiosa, lanzó un grito aterrador. «¡No puedes hacer esto! Tu pasado no puede ser borrado». «Pero puedo vivir con él», replicó Javier, mientras la luz lo envolvía, arrastrándolo hacia su calor. Era como un abrazo que lo liberaba de toda cadena. Sin embargo, apenas sintió el impacto de la luz derribando las sombras, un rugido resonó por el abismo, convenciéndolo de que no todo estaba perdido. «Esto apenas comienza». Sonó la voz de su hermano, mezclándose con la dama de blanco que gritaba desesperada. Javier sintió una sacudida en su mente, comprendiendo que el abismo no se rendiría tan fácilmente. ¿Acaso este era realmente el final? ¿O solo el principio de algo mucho más oscuro? La luz estalló en su interior, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, fue lanzado hacia atrás, con una nueva realidad desdibujándose a su alrededor. Una sensación de horror lo invadió cuando comprendió que, aunque había confrontado una parte de su pasado, había algo aún más aterrador a la vuelta de la esquina. Se formó otro camino ante él, pero las sombras estaban allí, esperando con nuevas revelaciones. «¿Qué más he dejado atrás?», se preguntó, mientras la oscuridad comenzaba a expandirse nuevamente, amenazando con devorarlo una vez más. El eco de su propia valentía resonó en su mente, pero todavía
Había mucho más que enfrentar. ¿Podría realmente liberarse de los demonios que lo acechaban? Las preguntas amenazaban con consumirlo mientras la imagen de su hermano parpadeaba en la penumbra. Y la dama de blanco avanzaba, sonriente, preguntándose qué otras verdades atormentadoras lo esperaban en la oscuridad. La bruma comenzó a despejarse, revelando un paisaje distorsionado. Javier se encontró en un bosque oscuro. Las sombras alargadas de los árboles se retorcían como tentáculos, susurrando secretos que no podía captar. No había rastro de la luz que lo había guiado, solo un vacío abrumador que lo abrazaba como un aliento helado. El miedo anclado en su pecho se intensificó. Cada latido resonaba en su cráneo como un tambor de guerra. «¿Dónde estoy?», pensó, con la voz de Sofía aún resonando en su mente, empujándolo a seguir adelante. Pero, ¿hacia dónde? Sin la certeza de su propósito, el pánico comenzó a filtrarse en su mente. Atravesó el bosque. Sus pasos resonaban, como si la tierra se quejara de su presencia. De pronto, una figura a lo lejos hizo que su corazón se detuviera. Era la dama de blanco, de pie entre los árboles, su manto ondeando aunque no había viento. Su rostro, una máscara de belleza cadavérica, lo miraba fijamente. «Bienvenido a mi hogar, Javier. Aquí es donde los recuerdos se convierten en sufrimiento», murmuró, su voz suave pero inquietante. «No tengo tiempo para tus juegos», respondió Javier, intentando aferrar la valentía que había ganado. La figura se acercó, las sombras danzando a su alrededor como si fueran extensión de su ser. «Ah, pero el tiempo no es tu aliado aquí. No puedes escapar de lo que llevas dentro», dijo, y cada palabra pareció congelar el aire a su alrededor. Javier sintió que el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar, abriendo un pozo que parecía llevarlo a la eternidad. Un grito desgarrador atravesó la atmósfera. Era Sofía. Javier se giró, buscando la dirección del sonido, pero no había rastro de ella. La dama sonrió, satisfecha por la confusión en su rostro. «La desesperación es un alimento sabroso. Ven, Javier, ve lo que has dejado atrás». Las sombras se arremolinaron y formaron una imagen. Se proyectó la figura de su hermano, pequeño y asustado. Sus ojos suplicantes buscaban ayuda. «Javier, ayúdame», clamaba. Las palabras retumbaban en su mente como ecos atormentadores. «Te necesito». Javier sintió que el aire se le escapaba. «No puedo volver a vivirlo», murmuró, sintiendo como su determinación comenzaba a desmoronarse. «Pero aquí estás, enfrentando a tus demonios. Aquel momento fue decisivo y ahora debes elegir. ¿Te enfrentarás a la verdad o sucumbirás al olvido?», retó la dama de blanco, su voz como un susurro tentador. Con cada palabra, las sombras cercenaban su mente, llenándola de imágenes distorsionadas de la noche fatídica. El camino estaba lleno de sus errores, de decisiones que lo marcaron de por vida. Javier cerró los ojos, tratando de bloquear la tormenta de emociones. «No puedo cambiar lo que pasó, pero no puedo dejar que me defina», se decía. La risa de la dama de blanco se volvió un eco ensordecedor, llena de un odio palpable. «¿Crees que puedes escapar de mí? Este bosque es parte de ti. Cada sombra, cada grito, son tus compañeros eternos. Te seguirán hasta que seas pasado y tu futuro se convierta en un eco vacío». En un intento desesperado, Javier comenzó a correr. Sus pasos resonaban con fuerza, golpeando el suelo en un intento por huir de sus propios recuerdos. Pero las sombras lo perseguían, susurrando mentiras sobre su valentía, desgarrándole el alma con cada roce. Sin embargo, la figura de Sofía volvió a aparecer fugazmente, su rostro pálido lleno de determinación. «Javier, no te rindas, recuerda por qué luchas», gritó antes de desvanecerse. La imagen reavivó algo en su interior. Con cada paso encontró una chispa de fuerza. «Es cierto, no estoy solo. Tengo las memorias que me hacen fuerte»,
pensó, y esa idea lo llevó en dirección contraria a la dama. Por primera vez sintió que desafiaba la oscuridad. Aunque las sombras se aferraban con fuerza, sus pasos resonaban más fuerte que el eco de su pasado. Pero al dar su siguiente paso, la tierra se abrió ante él y se encontró cayendo. Su grito se ahogó en la nada. Un frío intenso lo envolvió mientras caía, y en medio de la oscuridad su mente buscaba respuestas. ¿Sería esta la última vez que sintiera el terror? ¿O acaso habría algo aún más aterrador al final de esta caída? La última imagen en su mente fue la risa siniestra de la dama de blanco, resonando como una promesa de que aún había mucho más por descubrir, mucho más por enfrentar. ¿Estás listo para lo que viene, Javier?, preguntó, dejando que sus palabras lo persiguieran incluso en la caída. En el abismo, una luz tenue comenzó a formarse, pero no era la salvación que él había esperado. Era diferente, cargada de una energía desconocida y peligrosa. La pregunta flotaba en su mente. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad que te espera en la oscuridad? La caída fue abrupta, como un golpe seco en el suelo helado de la oscuridad. Javier se levantó, temblando, su corazón todavía palpitante, con el eco de la risa de la dama de blanco. A su alrededor, la negrura era casi palpable, y el aire pesado se sentía como un manto opresivo. Pero en la distancia, a lo lejos, vislumbró una luz tenue. Era débil, titilante, pero era un faro en medio de la tormenta oscura que lo había envuelto. El temor se erguía en su pecho, pero el recuerdo de Sofía y Carlos lo impulsó a avanzar. «No puedes rendirte, no ahora», se repetía mientras corría hacia la luz. Con cada paso, la neblina pareció retirarse, como si los secretos que lo perseguían se apartaran ante su decisión. La figura de su hermano apareció intermitentemente ante sus ojos, pero esta vez, no gritando ni suplicándole ayuda. En cambio, era una imagen de amor y confianza. «Siempre confiaré en ti», resonaba en su mente con cada pisada firme. Al acercarse, la luz se intensificó, iluminando un claro rodeado de árboles antiguos. A medida que cruzaba la frontera de la penumbra a la claridad, sintió un alivio momentáneo. Pero la dama de blanco no estaba lejos. Su figura apareció en el umbral del claro, una sonrisa maliciosa en su rostro. «Pensabas que escaparías tan fácilmente, ¿verdad? Cada parte de este viaje te pertenece, Javier». «Este no es mi viaje, es el mío y el de mis amigos», replicó Javier con una voz más firme de lo que se sentía. Sintió la energía crecer en su interior, un fuego que lo impulsaba a no ceder ante la oscuridad. La dama alzó una ceja, burlona como siempre. «¿Así que ahora te crees valiente? Recuerda, solamente tú eres responsable de lo que has dejado atrás. Tus miedos, tus decisiones, todo sigue atado a este bosque, a esta noche». En ese momento, las sombras que habían estado a la espera comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor. Tejían una narrativa aterradora de sus fracasos y arrepentimientos. Los susurros crecían, llenando el aire con palabras punzantes de su pasado. «No lo lograste, no estuviste allí, eres un fracaso». Pero al escuchar las crueles voces, Javier recordó a Sofía y Carlos, el momento en que unieron sus manos frente a la oscuridad, decididos a enfrentar sus verdades. Respiró hondo, y aunque el miedo aún intentaba controlar su mente, dejó que la verdad fluyera. «No tengo que convivir con el miedo, mi pasado no define quién soy hoy. No estoy solo en esto». La luz brilló entonces con mayor fuerza, y las sombras errantes se desvanecieron lentamente, obligadas a huir ante su afirmación. La dama de blanco frunció el ceño, sorprendida por la increíble valentía que exhibía. «Tienes razón, pero para cada verdad que miras existe una consecuencia», dijo ominosamente, mientras sus ojos vacíos se llenaban de un furor inesperado.
Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, porque ahora sé que no estoy solo. Cada uno de nosotros tiene un camino, y juntos nosotros podemos cambiarlo, afirmó Javier, su voz resonando con fuerza. ¿Y qué hay de tus amigos? ¿Crees que están a salvo? Ellos también deben enfrentar su dolor y arrepentimiento. Esta noche no termina hasta que cada uno de ustedes haya revelado su verdad. La dama sonrió, su tono burlón de nuevo, despotricando como si el espectáculo le encantara. «¡Carlos, Sofía!», gritó Javier, y la oscuridad pareció retumbar a su llamado. En respuesta, una luz brillante emergió del centro del claro, atrayendo la atención de los presentes. Allí, Sofía y Carlos aparecieron, tambaleándose bajo el peso de sus dudas. Pero al ver a Javier, la luz se intensificó. «¿Superaste la prueba? Estamos todos juntos», soltó Sofía mientras avanzaba hacia él, luciendo más fuerte y decidida. «Sí, y ahora enfrentaremos lo que somos como amigos», respondió Javier, extendiendo sus manos hacia ellos. «No sé qué nos espera, pero juntos puede que logremos salir». La dama de blanco se mesó el cabello, observándolos con un aire de desprecio. «¿Juntos? Qué poética idea, pero, como ya saben, la verdad nunca ha sido tan amable. Están listos para lo que viene, porque solo los fuertes sobrevivirán». Carlos dio un paso adelante, su mirada fulminante. «Las sombras de nuestro pasado no deben dictar nuestro futuro. Ya enfrenté mis verdades y hoy no me asustaré. Me he estado escondiendo de mis propios temores, pero no más», agregó Sofía, sosteniendo la mirada de la dama. «Estamos aquí en este momento, y no dejaremos que el miedo nos consuma». Javier sonrió al ver a sus amigos, sintiendo que su conexión brillaba con la luz de la esperanza. «Es hora de despojarnos de nuestros secretos, no importa cuán aterradores sean». A medida que las palabras salían de sus labios, la dama de blanco se encogió, sus ojos vacíos, parpadeando de sorpresa. Nunca antes había enfrentado un desafío tan fuerte. Las sombras que habían sido sus aliados ahora parecían temerosas. «Solos no pueden escapar, sus secretos claramente los destruirán», gritó mientras detrás de ella una tormenta de oscuridad comenzaba a girar como un tornado, un intento desesperado por recuperar el control. «No tenemos miedo», afirmaron Javier, Carlos y Sofía al unísono, como si cada palabra fuera una lanza apuntando hacia la dama. Y así, en un giro monumental, la luz que emergía de ellos comenzó a fusionarse en un suave resplandor, cada uno resonando con su propia verdad, unificando sus fuerzas ante la dama de blanco. Las sombras se retiraron, convirtiéndose en pequeñas partículas de polvo ante su determinación. La dama de blanco, furiosa, levantó sus manos, pero la luz deslumbrante sobre ellos era irresistible. «¡No pueden hacer esto!», gritó, pero era demasiado tarde. La luz los envolvió y, en un instante, se sintieron liberados. Fue un estallido de colores, un torrente de energía que hacía vibrar sus almas. Todos sus temores, traumas y secretos se despojaron de ellos, disolviéndose ante el resplandor. Al recuperarse de la experiencia alrededor de ellos, vieron que la dama de blanco se desvanecía en la distancia, su poder menguando hasta que se convirtió en solo un eco lejano. Javier, Sofía y Carlos se miraron, con lágrimas en los ojos, pero sonrisas en sus rostros. Apenas comprendían el poder que habían desatado al unirse, al confiar el uno en el otro. Habían enfrentado sus sombras, y ahora, en este nuevo amanecer, eran más fuertes. «¡Lo logramos!», murmuró Javier, sintiendo que un peso inmenso se desvanecía. «No solo hemos enfrentado lo que llevamos dentro, sino que también nos hemos encontrado a nosotros mismos». Y juntos, en ese claro iluminado, comprenden que el camino por delante no sería sencillo, pero lo recorrerían unidos, con la luz guiando sus pasos.
se abrazaron y mientras el día comenzaba a romper, se despidieron de la noche oscura que había tratado de arrebatárselos. Siempre confiaré en ustedes, rezaron en sus corazones, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Tenían historias que contar y nuevas travesías que enfrentar, pero siempre mirarían al futuro con esperanza, sin importar cuán aterrador pueda parecer. Ahora no puedes dejar pasar esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente descubra estas increíbles narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Vamos! Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.